va a exponer el doctor Antonio Espino de psiquiatrías, psiquiatras, sujetos y sociedades. Vale, pues aquí nos va a ilustrar el maestro. Bueno, buenos días. Perdonar y primero pedir disculpas por haber llegado un poquito tarde y, en fin, siento no haber podido escuchar la primera parte, digamos, de la jornada y, en concreto, la intervención de Fede, ¿no? Pero, bueno, luego espero que en el propio debate pues recupere un poco lo que he perdido llegando tarde. Mirad, lo que quiero comentaros fundamentalmente es una cierta excursión por algunos aspectos casi del concepto de psiquiatría, tratando de ver primero si eso ha cambiado mucho, y segundo si hay algún elemento que se mantiene estable, diríamos, a lo largo de toda esta época, digamos, de este saber y de esta especialidad, digamos, ¿no? De manera que yo espero que al final haya una cierta idea que ligue las cosas que voy a ir comentando, que a lo mejor pueden parecer que que son como pinceladas sobre distintos aspectos. Claro, lo primero que quiero comentaros es esto, es decir, el término psiquiatría, ¿cuándo aparece, no? Y en realidad es un término que la primera persona y el primer texto es un texto, el título es larguísimo, por eso solo he puesto el comienzo, que es de comienzos del siglo XIX. Es la primera vez que aparece en un texto y con un significado literal, que es tratamiento médico del alma o medicina del alma. Esto es como aparece la primera vez esa palabra. En el caso nuestro, aquí estamos en el John Christian Heil, es prusiano. Es muy interesante, por cierto, toda la actividad de este profesional en el campo de la ciencia psiquiátrica de su época, pero bueno. En el caso nuestro, en España, yo me preguntaba, este término, ¿cuándo aparece, diríamos, dentro de... ¿Y cuándo aparece dentro de... se me escucha, ¿no? ¿Cuándo aparece dentro del ámbito de los diccionarios, dentro del ámbito de los periódicos, de las revistas médicas, etcétera? ¿Cuándo entra? Y bueno, aparece, he puesto ahí dos fechas para que nos pueden servir de referencia, yo creo que a todos. Uno que es la inauguración de la Casa de Santa Isabel de Leganés, que, en fin, es un lugar donde yo además trabajé durante bastantes años, y por otra parte la aparición, la constitución de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que también son dos elementos en general muy conocidos dentro de la profesión para poder situar el tiempo. Bueno, pues si la Casa de Santa Isabel de Leganés se inaugura en el 1851, estamos en la época de Isabel II. La primera aparición del término psiquiatría es en el año 1855 y eso dentro de un diccionario enciclopédico de la lengua española. Y aparece con un concepto que es parte de la medicina que tiene por objeto el tratamiento de las enfermedades mentales. Este es un concepto que en realidad es un elemento que se va a mantener siempre, es decir, esa referencia desde el principio y siempre de la psiquiatría con la medicina es algo que está siempre ahí. En todo momento hay efectivamente corrientes negacionistas, diríamos, pero ese es un concepto que siempre está, ¿no? La primera vez que aparece la palabra psiquiatría en un periódico médico especializado, que era un periódico dedicado sobre todo a la higiene, es en el 1861. Y fijaros que
la aparición en el diccionario de la Real Academia Española de la palabra psiquiatría es posterior a la creación de la Asociación Española de Neuropsiquiatras, es decir, desde el año 1925. Hay una cosa que es, ahí se dice, cuando Asociación Española de Neuropsiquiatras, eso vamos a ver que también es un elemento identificador y diferenciador, digamos, ¿no? En realidad, los psiquiatras, neuropsiquiatras en este caso, de la República, están muy vinculados a lo que significa en la España de entonces precisamente Ramón y Cajal, ¿no? Ahora, si uno ve cómo se empieza a construir un poco ese saber psiquiátrico que hemos conocido como psiquiatría, yo ahí he cogido solo dos elementos. Y he cogido esos dos elementos porque mi impresión es que de alguna forma todo lo que viene después van siendo distintos tipos de desarrollos en torno a esos dos momentos iniciales. Por una parte, lo que sería inicio, digamos, del saber psiquiátrico, de la psiquiatría clínica, que se inicia en un espacio determinado, que es el asilo, por parte de los alienistas no hablamos, entonces no se habla nunca de psiquiatras, son alienistas. Los sujetos estudiados básicamente son los pobres y los marginados que están encerrados en el asilo, es decir, la construcción inicial de la psiquiatría clínica no se hace sobre la población, se hace sobre una parte muy, muy selectiva de la población. Lo que de ahí van a hacer es todo lo que es la primera gran nosografía de los trastornos psíquicos y el estudio como patología principal de los delirios. Estamos finales del XVIII, comienzo del XIX, todo el siglo XIX, y a finales del XIX yo creo que es importante lo que significa la aparición de Freud. Freud en realidad no es un psiquiatra, ¿no? Freud era, que yo sepa, un neurólogo entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él plantea una serie de cuestiones donde el espacio de estudio ya no es el asilo, es la sociedad vienesa, donde los sujetos estudiados no son los pobres y los marginados, son la población, una población con síntomas y con quejas nerviosas. Este concepto de síntomas y quejas nerviosas es antiquísimo, es decir, en la anatomía de la melancolía, que es del año 1621, Robert Barton habla precisamente de esto, ¿no? De los síntomas y quejas nerviosas. La disciplina que va a resultar es el psicoanálisis y la patología principal va a ser la histeria. Si os dais cuenta, en esos dos elementos está ya un poco todo lo que va a ser la psiquiatría hasta el momento actual. Y todo ese debate sobre la dualidad también está ahí. Es decir, yo creo que son dos momentos, a mí me parece interesantes de recordar y de colocar ahí, ¿no? Entonces, ya ahí, desde ahí ya podemos empezar a hablar de algo que yo creo que nos continúa hasta la actualidad. Es decir, es la ciencia la psiquiatría como ciencia del espíritu, como ciencia de la naturaleza, como ciencia igual. Yo creo que este es un debate sin fin, en el que en realidad hay otra formulación también que podemos decir sobre con una terminología más actualizada, que es el vínculo entre lo que es la conducta y lo que es la actividad cerebral, ¿no? Eso tampoco nos resuelve, es decir, en realidad hay un problema que es objeto y sigue siendo objeto de debate. De manera que lo curioso de la psiquiatría es que en realidad el camino de la psiquiatría es un camino muy pragmático, es decir, en realidad cuando se dice la psiquiatría es una disciplina plural, es decir, ¿por qué? Dice, porque es plural en cuanto a los saberes que encierra, que son de distinto tipo, es plural en cuanto a la multiplicidad de planos que componen su realidad. Bueno, eso ha dado lugar a una formulación de gran éxito, que es eso que llamamos como lo biopsicosocial. Lo biopsicosocial es un gran éxito, pero no sirve para nada, absolutamente, porque deja pendiente todo lo importante, es decir, deja pendiente cómo se interrelacionan esas tres partes entre sí. Y otra cosa muy importante, cuál es su grado de jerarquía en cada caso a la hora de explicar los distintos trastornos psíquicos.
Ahora, sin embargo, es verdad que lo biopsicosocial ha resuelto de alguna manera estos problemas. Algo habrá de todo, efectivamente, pero los problemas, sin duda, ahí seguirán, ¿no? De manera que de ese concepto, de esa aparición del concepto de psiquiatría, damos un segundo paso, que tendría que ver con el propio ejercicio profesional de los psiquiatras, en este caso, que también su característica principal es que es muy cambiante. Yo por eso ponía ahí, recordando nuestra propia historia, algunos hemos vivido ya, en fin, una pequeña parte al menos, lo cogimos en el franquismo y lo hemos dejado, digamos, en el momento actual, pero por eso digo nuestra propia historia. Si uno piensa en qué hacían los psiquiatras de la Segunda República y en la Guerra Civil, qué hacían en el primer franquismo, qué hacían en el franquismo de la transición o qué hacían en los tiempos de democracia, uno mismo se da cuenta que es bastante diferente. No hay que explicarlo mucho, no hay que entrar en ello, seguramente en el texto sí entraré un poco, pero en realidad es bastante diferente lo que tiene que ver con la propia actividad del psiquiatra. Y claro, es cambiante en cuanto a las prácticas, en cuanto a lo que hacían, es cambiante también, sin duda, a los estudios de la psiquiatría, es decir, cómo se formaban los psiquiatras. Yo aquí, en esta, he recogido, digamos, una cosa muy inicial, porque normalmente lo que más se ha estudiado, lo que mejor conocemos es ese proceso de organización del estudio de la psiquiatría durante la Segunda República, pero normalmente damos poca importancia a qué pasaba antes de eso. Bueno, antes de eso, en realidad, los primeros pasos entre nosotros, digamos, para el estudio de la psiquiatría, en el mundo académico se va a dar dentro de la medicina legal y en el mundo profesional se va a dar desde los establecimientos psiquiátricos. Desde la medicina legal, porque ya desde el plan de estudios de 1843, que lo escribe Pedro Mata, ya se incluyen temas relacionados con los exámenes y estudios de los dementes. En realidad, la parte de los conocimientos psiquiátricos que van a importar la medicina legal son aquellos que tienen que ver precisamente con el examen del demente a cara de los temas de imputabilidad, etcétera, etcétera. Y fijaros que si en el año 1885, es otro tema que todos conocemos, que es cuando se publica el Real Decreto sobre el internamiento de enfermos mentales, en ese momento no existían estudios como tal de la psiquiatría formales. En el plan del año siguiente ya se incluyó la psiquiatría como una asignatura especial y complementaria, pero en realidad se empezó a impartir en el año 94 de forma muy regular y a principios del siglo XX se dejó de impartir y se acabó. Es decir, eso es lo que hace que cuando uno ve el movimiento de los psiquiatras antes de la Segunda República, a partir del año 24, cuando se crea la Asociación Española de Neuropsiquiatras, uno de los elementos claves de la reforma para ellos es la inclusión de los estudios en las facultades de medicina, de psiquiatría, con carácter obligatorio. Entonces, también en los establecimientos psiquiátricos, ¿qué había? Pues había cursos y estudios por parte de alienistas, en fin, que se consideraban con prestigio. Aquí os señalaba un aspecto que es curioso y es que efectivamente el camino para la cátedra de psiquiatría, entonces el mundo académico, pasa fundamentalmente por la medicina legal y que el caso de López Ibor es un caso muy característico. López Ibor, muy joven, con 20 y tantos años, saca la cátedra de medicina legal de Santiago. Sin embargo, la cátedra de psiquiatría, después de todo el envite que tiene con Vallejo Nájera para la de Madrid, la va a sacar inmediatamente después, en el año 53, la de Salamanca, y luego desde ahí, cuando ya a la muerte de Vallejo Nájera, bueno, se vendrá ya para Madrid como catedrático de Madrid, eso ya es en el año 60. Pero es curioso cómo el ámbito académico donde se estudiaba la psiquiatría era la medicina legal.
Lo digo que es curioso porque no era la medicina interna. Es decir, es muy habitual leer que la psiquiatría viene de la medicina interna, la medicina clínica, no es verdad. La realidad de dónde viene, básicamente en cuanto a estudios académicos, es de la medicina legal. Claro, todo esto me hago un salto enorme y me pongo en a dónde ha conducido en este momento la formación de los psiquiatras. Lo digo porque es una de las joyas de la corona del Sistema Nacional de Salud y conviene recordarlo y recordárselo a uno mismo de vez en cuando. Es decir, en realidad, la formación del psiquiatra en España, la modernización es a través del sistema MIR. Nosotros tenemos en todos estos años, pensar que el primer programa de formación MIR es del año 79, es decir, estamos en tiempos de la UCD. Y el último programa yo creo que es del año 2008. Es decir, que en todos estos años no ha habido más que 4 programas diferentes de formación de los psiquiatras. A mí me preocupaba sobre todo ver si había una cierta preocupación en los programas de formación, en los programas escritos de formación, sobre el propio concepto de psiquiatría. Pues en realidad la preocupación teórico-conceptual, viendo un poco lo que se dice en estos programas, es mínima. Lo cual seguramente tiene bastante lógica, porque ya estamos metidos en un momento donde hay un gran pragmatismo a la hora de desarrollar, digamos, los propios programas de formación. Mirad, el concepto de psiquiatría en el año 79, el programa 79 es: la psiquiatría es la especialidad básica de la medicina en la que los fenómenos psíquicos son importantes en la etiología y sintomatología o destacan como factores a tener en cuenta la profilaxis, evolución y tratamiento o rehabilitación de los pacientes. Es un concepto que a mí, cuando lo leo, me resulta muy engorroso, fundamentalmente. Es decir, y no hay más que un elemento clave, que además se va a repetir en todos los programas, que es ese concepto de especialidad básica de la medicina. Ese es el aspecto principal por una cuestión, porque de lo que se trata es de conseguir para la psiquiatría un estatus dentro del conjunto de la medicina española. Es decir, el estatus que tenían las cirugías, el estatus que tenían las clínicas, el estatus en cierta medida que tenían la pediatría y sus especialidades, y la psiquiatría está buscando, y los psiquiatras están buscando, un estatus dentro del conjunto de las especialidades. Por eso se va a decir, y curiosamente esto se mantiene en todos los programas, en el de 2008 también, especialidad básica de la medicina, porque eso ofrece muchas más posibilidades de todo tipo que ser una pequeña especialidad colgada de no se sabe dónde, digamos, ¿no? En el programa del 86, en realidad, no cambia el concepto, digamos, el título o la definición. Se introduce, junto a los fenómenos psíquicos, fenómenos de conducta. En fin, parecía una cosa razonable. En realidad, sin embargo, va a haber muchos cambios en el programa del 86, pero va a ser dentro de la organización de los programas de rotación y la gran ampliación en cuanto a los espacios asistenciales donde los MIR se iban a formar en el campo de la psiquiatría. El programa del 94 sí hay un cambio, sí se introducen más cambios. Es decir, en el sentido de que, pero claro, si os dais cuenta, son cambios que están vinculados a la propia política existente en el momento. Es decir, ahí la clave, se sigue hablando de la especialidad básica de la medicina, pero la clave es, dice, por su carácter troncal y su integración e implicación con el resto de especialidades. Es decir, en ese momento hay un gran debate en el Consejo de Especialidades sobre la troncalidad, las especialidades troncales y las que no. Conseguir la troncalidad es clave, porque eso te permite luego tener subespecialidades fundamentalmente y porque además te da un estatus propio. Entonces, eso es tal vez lo más significativo, ¿no? Y al mismo tiempo había un elemento
que tenía que ver también, yo creo, con lo que va a suponer la reforma psiquiátrica de los años 80 y demás, que era esa relación e implicación con el conjunto, digamos, de la medicina y de sus especialidades. Fijaros, en el programa de 2008, el concepto de psiquiatría que aparece ya es muy diferente. Dice una especialidad médica básica, eso es lo que nadie toca, de la que nacen diversas ramas con contenido diferenciado. Da por hecho que es una especialidad troncal, ¿no? Ya lo da por hecho, aunque en ese momento el tema de la troncalidad sigue sin estar definido por una razón. En ese momento ya se había aprobado un decreto donde ya se hablaba de la troncalidad, pero como sabéis, ese es un decreto que se impugna y que entonces al final lo de la troncalidad otra vez se vuelve para atrás. Y entonces en ese momento la Comisión de Especialidades de entonces lo que está es esencialmente planteando, si ya lo de la troncalidad se ha aprobado, que se le aprueben las áreas de capacitación específica donde estaba las subespecialidades de psiquiatría infantil y alguna otra. Entonces, ese es el contexto. Son cosas de un pragmatismo enorme. Es decir, si uno quiere, le gustaría pedir que conceptualmente fueran afinando conforme avanza, en realidad no. Lo que estamos entendiendo en cada concepto que se pone de psiquiatría en cada programa es cuál es la situación en realidad en la que se está jugando este tema, ¿no? ¿Veis? Sigue el debate de la troncalidad. Ya os digo, en ese momento ya lo de la troncalidad había sido asumido, pero luego se volvería a echar para atrás, con lo cual todo el tema de las áreas de capacitación específica también quedaría pendiente. Es decir, si vemos un poco a nivel práctico, lo que nos está indicando, entre otras cosas, estos programas es que estamos hablando de una especialidad consolidada, ¿no? Tiene un campo de acción propio, tiene un rol profesional definido, hay un conjunto de conocimientos y habilidades específicas y unos fundamentos de carácter científico. Es decir, que estamos, ahora, si nos colocamos en esa situación de consolidación que se da ya a partir del año 79, es decir, en todo el proceso de la transición a la democracia y de la democracia española. Sin embargo, hay un alineamiento dentro de la especialidad interno en el que la visión de la psiquiatría como especialidad médica, que en cierta medida ese concepto de especialidad básica de la psiquiatría no va a ser objeto de grandes debates, pero lo que sí va a ser objeto de grandes debates es cuál es el papel del psiquiatra y cuál es la actividad a desarrollar por la psiquiatría en España. En ese sentido, hablamos de los psiquiatras de Insalud, los psiquiatras de manicomio, especialmente durante el tardofranquismo y la transición. Entendiendo aquí, cuidado, esta no es una historia de buenos y malos, sino esta es una historia de visiones diferentes sobre la reforma, por una parte, y sin duda de, en fin, una pugna por saber quién dirige las reformas que se van a llevar en la psiquiatría. Qué duda cabe que esto tampoco conviene olvidarlo. Y ahí, efectivamente, bien, pues estamos entre una psiquiatría de corte más médico y otra de un corte más anti-institucional, un colectivo, el colectivo de psiquiatría de Insalud, cuyo objetivo principal es homologarse con el resto de especialidades, otro colectivo que era el que venía más del mundo de los psiquiátricos, cuyo objetivo principal es una nueva organización de la psiquiatría en un contexto de un nuevo, de un cambio sanitario global que daría lugar a lo que es el Sistema Nacional de Salud. Es decir, con esto que quiero aportaros, yo creo que ya no hay no se cuestiona la especialidad de la psiquiatría, no se cuestiona en realidad su basamento médico, pero lo que se cuestiona es todo lo que es la organización de la misma, para qué sirve, qué tiene que hacer, etcétera, ¿no? Fijaros, desde ahí uno puede hacer una lectura del artículo famoso 10 de la Ley General de Sanidad del 86, en fin, una lectura un poco diferente de la que se ha venido haciendo. Venimos desde siempre actuando como palmeros en lo que tiene que ver con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Decimos, bueno, lo que hizo fue recoger, de hecho,
todo lo que suponía un cambio copernicano que se planteaba desde el informe de la Comisión Ministerial. Bueno, en realidad, sobre este debate interno que existía en la psiquiatría española, el artículo 10 de la Ley General de Sanidad ofrece una gran neutralidad, en el sentido de que, claro, los principios de actuación que plantea se centran en el ámbito y en las formas de atención de las personas con trastornos psíquicos, desplazando la carga asistencial, que entonces era hospitalaria fundamentalmente, al ámbito comunitario, y al mismo tiempo al plantear que la hospitalización se llevará a cabo en los hospitales generales, lo que está planteando y dando lugar y creando es una previsión de nuevas y grandes inversiones en toda la red hospitalaria, porque en realidad no existían unidades de psiquiatría en los hospitales generales y esto suponía que se iba a tener que desarrollar en todos los hospitales, de manera que significaba que la inversión principal iba a seguir siendo en los hospitales. Y efectivamente se elude sobre un aspecto importante, que es lo que luego va a incidir sobre todo el proceso de la reforma psiquiátrica, de nuestra reforma psiquiátrica, que es sobre los aspectos relativos a la gestión y la dirección de dichas actuaciones, que entonces estaban en manos de los hospitales de Insalud y de la universidad y que de alguna manera van a seguir en gran medida en manos de los hospitales de Insalud y de la universidad. Es decir, que hay ahí un aspecto de la Ley General de Sanidad que facilita efectivamente un cambio importante, pero seguramente no cambia, no ayuda a cambiar como tal ley las relaciones de poder existentes. Me quedan 5 minutos. Pues entonces voy a ir muy deprisa. Bueno, esto va a afectar a las reformas de los 80 y también le va a afectar otro aspecto que yo creo que del que tampoco hemos hablado mucho y es, curiosamente, la reforma psiquiátrica que hacemos en los años 80 está en gran medida a contracorriente de lo que ya está pasando e imponiéndose en la escena internacional. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, en la escena internacional ya está habiendo un proceso de remedicalización de todo lo que es la psiquiatría y nosotros estamos hablando aquí de la psiquiatría en la comunidad. Hay un ejemplo en este sentido clave. Pensar que en el año 80 es cuando aparece la DSM-3 por parte de la Asociación de Psiquiatras Americanos. Y formalmente supone un cambio en todas las clasificaciones en una línea descriptiva, estadística, teórica, que para facilitar la comparabilidad y la comunicatividad de los diagnósticos, para facilitar una investigación a nivel global, para facilitar una mejor comparación de los efectos de los tratamientos. Todo eso es cierto, pero además hay algo más, porque el APA, cuando plantea la DSM-3, plantea algunas cosas más. Por una parte, simplifica y reorganiza y concreta el pago a los clínicos por parte de las aseguradoras, que era un problema que en realidad tenían. De esta manera era mucho más sencillo saber el pago por acto médico y poder discriminar entre un tipo de acto médico y otro. Incentiva principalmente las prácticas farmacológicas, incentiva económicamente, con lo cual lo que está es cambiando y facilitando una reorientación de la práctica profesional y supone una remedicalización de la psiquiatría y una homogeneización y simplificación de lo que sería el perfil clínico de los psiquiatras. Bueno, voy a, en realidad, bueno, pues en esta diapositiva lo que planteaba era por qué ya en ese momento el liderazgo de la psiquiatría americana va a tener unas consecuencias diferentes a lo que había sido el liderazgo de la psiquiatría francesa en su momento, de la alemana en su momento, porque estamos en un contexto de globalización donde en realidad la capacidad de influencia sobre el conjunto de la humanidad va a ser extraordinariamente mayor y ahí señalo un poco cuáles son los elementos sobre los que ese liderazgo se concretan. Vamos a pasar esto. En este momento, si no, nos vamos al momento actual.
¿Cuáles son los objetos de la psiquiatría? Fijaros, yo aquí os he recogido un estudio Delphi muy importante y muy actual del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, donde se recogieron 25 prioridades y después de esos eligieron 5 grandes objetivos para los próximos años. Déjame que los pueda contar. Primero, integrar en la práctica cotidiana de la medicina primaria el screening de problemas de salud mental y un paquete de servicios esenciales de atención a la salud mental. Segundo, mejorar el suministro de medicamentos más efectivos en los trastornos psíquicos con costes asumibles. Tercero, proveer asistencia y rehabilitación efectiva y asequible en la propia comunidad. Cuarto, mejorar la atención a la salud y la salud mental de los niños. Y 5, reforzar la formación en salud mental del conjunto de los profesionales de la salud. Si os dais cuenta, básicamente hay muy pocas medidas que afecten directamente a los psiquiatras como tal, sino en gran medida es el contexto. Digo, ahí les suenan estas propuestas, seguro que a Valentín todavía se acuerda de que estas, incluso con este redactado, aparecían en el informe de la Comisión Ministerial del año 85, pero estamos hablando de hace 3 o 4 años, es decir, de lo que en este momento se plantea como los objetos para la psiquiatría que viene. Bueno, aquí trataba de establecer un poco hacia dónde puede ir la psiquiatría. Aquí trataba de explicar cómo siempre ha habido posiciones negacionistas sobre la psiquiatría como especialidad médica, que en este momento tenemos todo eso que se conoce como la pospsiquiatría, que en realidad está planteando que una psiquiatría de base médica no sirve. Y por otra parte tenemos todo el gran desarrollo de las neurociencias que está planteando que la psiquiatría tal como la tenemos ahora tampoco sirve, digamos, ¿no? Desde los dos campos hay en este momento un cuestionamiento de la psiquiatría como especialidad. Aquí hablaba de lo que es psiquiatría y salud mental y dejarme que termine con leyendo ese texto, que es de Antonio Colodrón. Lo digo, me gustaría leerlo porque yo creo que es lo último que escribió Antonio antes de morir. Sabéis que murió en el año 2018, este es un artículo que se publica en 2018, yo creo que es el último. Él siguió escribiendo hasta sus últimos días, diríamos, pero escribía cosas muy cortitas, cada vez más cortitas, ¿no? Y esto es un artículo muy corto que se llama La psiquiatría en busca del tiempo perdido. Dice así: la medicina y la psiquiatría en ella son un saber empírico. Sus protagonistas observaron, compararon y obraron en razón de un objetivo primordial: combatir un proceso patológico conocido por algunas de sus manifestaciones. No se pida, por tanto, a la psiquiatría más de lo que puede dar, pues hasta ayer no significó más que custodia al enfermo y con menos frecuencia apoyo moral. Se necesitan todavía años de tanteos, de errores, de paciente investigación, aunque se presienta cercano un salto de gigante. Mientras tanto, exijamos a todos la seria tarea de velar, antes que nada, por los intereses de esas personas y muy especialmente de la minusvalía en que deriva en ocasiones su trastorno mental. Que los psiquiatras bastante tenemos con reconocer la enfermedad, advertir cómo prevenirla y bregar por la cordura en el difícil por urgente momento de tratarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.